Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, ha terminado el mes de mayo, ha terminado el Mayo Sci-Fi y vengo a hacer este resumen de todo lo que he leído a lo largo del mes. Vais a ver que hay bastante de ciencia ficción, pero no ha sido lo único que he leído, y es que he tenido pues por ahí 3 o 4 lecturas también de las 8 que he hecho que pertenecen a otros géneros. Hay que darle variedad al mes, ¿no? Pero principalmente vamos a venir a hablar aquí hoy de libros de ciencia ficción, porque ya sabéis, una que es intensa, porque claro, si organizamos una iniciativa hay que darlo todo y participar. Así que vais a ver eso, variedad, pero no mucha. Reconozco que a pesar de que la ciencia ficción a mí me fascina y de que he tenido lecturas muy buenas, no ha sido el mejor año de Mayo Sci-Fi, ¿no? Recuerdo, el primero fue maravilloso, el año pasado también recuerdo grandes lecturas, y este año ha habido algunas que han destacado muchísimo para bien y luego otras que me han dejado muy fría, ¿no? Entonces ha sido como una sensación de decir, no ha sido el mejor Mayo Sci-Fi para mí, ¿no? Pero vais a ver que lo que ha sido top ha sido muy, muy top. Pero antes de empezar ya sabéis que os voy a comentar de qué maneras podéis apoyar al canal. Podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, darle a la campanita, me gusta o no me gusta, compartirlo con esas personas que puedan estar interesadas, dejar comentarios, pues eso, todas estas interacciones que van a fomentar que YouTube siga mostrando el vídeo al mundo y que pues lo dé a conocer y sigamos creciendo poco a poco. Y además os dejo aquí debajo mis redes sociales como siempre y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club, en el que estamos a tope, se nos está yendo mucho la olla porque ya hemos abierto la caja de Pandora y ya no solo hacemos la lectura mensual habitual, sino que tenemos grupos de trilogías paralelos que vamos a ir leyendo de manera alternativa durante los próximos meses, y alguna que otra cosa que se va organizando así como de manera espontánea, o sea que ya veréis que allí se están cociendo cosas muy interesantes y os las estáis perdiendo si no estáis allí. Así que eso, tenéis aquí debajo el grupo y nada más, no me enrollo más y empezamos. Y para empezar, vengo a hablaros de libros que precisamente no son ciencia ficción, pero yo necesitaba continuar con estos y por un lado porque necesitaba saber el final y cerrar la historia, y por otro lado me daba pena porque no quería despedirme, pero es que estaba tan enganchada que fue lo primero que cogí durante el mes de mayo y me lo bebí. Y se trata de los libros 5 y 6 de la saga Blackwater, que son La Fortuna y Lluvia. Ya sabéis que he estado leyéndolos con Pilar, de Pilar Entre Libros, que hemos estado súper enganchadas, que ha sido, no sé, una sorpresa entre comillas, porque lo estábamos viendo tanto por redes que tienes esa dualidad, ¿no? De decir, vale, me llama mucho la atención, pero las expectativas hay que controlarlas porque todo el mundo hablaba muy bien, ¿no? Entonces yo le regalé el primero a Pilar por su cumpleaños, porque ella no es de sagas, pero yo decía, es que esta tiene todo para que le vaya a gustar. Y efectivamente acabamos muy enganchadas, así que libros quinto y sexto no voy a decir mucho más, ya sabéis, he hablado de estos libros, no puedo profundizar más, solo que seguimos viendo la vida de sus protagonistas, de la familia Kasky, esta familia tan particular que tiene unas dinámicas un poco complicadas, un poco diferentes, que te hacen no sé, como sentir incomodidad, en el sentido de que no es una relación muy disfuncional, ¿no? La que tiene esta familia, y unas dinámicas muy disfuncionales, ¿no? Y entonces choca, ¿no? Pero una vez que tú ya has comprendido un poco cómo se maneja esta familia, lo ves hasta casi normal, ¿no? Todo lo que pasa. Pero bueno, en cualquier caso, pues eso, seguimos avanzando, hemos pasado por la Segunda Guerra Mundial, tenemos determinados eventos familiares y determinados avances en sus negocios, y luego pues eso, vamos teniendo ese puntito paranormal, pero sobre todo el salseo de familia, ¿no? Hay gente a la que a partir del tercer libro le ha decaído un poco la cosa precisamente por esta, no sé, esta menor influencia de los elementos paranormales, que igualmente a mí siguen estando por ahí, ¿no? Pero como que eso les ha hecho que decaiga. Y a mí es que todo el salseo familiar y todo el tema de pues si están prosperando, si no, cómo va la cosa, cómo, no sé, esa relación de la familia, todo esto a mí me estaba encantando. Así que yo he estado muy dentro, lo hemos disfrutado muchísimo. Hay que saber a lo que te enfrentas, porque esto no son libros
puramente de terror, ni puramente de histórica, ni puramente de fantasía, ni puramente de nada. Son un poco de todo, ¿no? Y sobre todo son muy enganchantes, muy concisos, con un estilo que a veces chocaba en el sentido de que te está contando cosas como muy chungas, pero va pasando de una a otra, y eso, como que darle esa normalidad a las situaciones hace que sea todavía más como que te cortocircuite, ¿no? la mente, porque es como, Dios, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Y cómo has podido tan tranquilamente pasar a lo siguiente, ¿no? Pero bueno, un final que nos gustó, que nos pareció redondo, y que, bueno, pues si queréis saber un poquito más, Pilar ha hecho un vídeo maravilloso resumiendo un poco todo lo que ha sido esta saga. Maravillosa la experiencia, maravilloso, aún más maravilloso leerlo con Pilar, porque los comentarios, o sea, los días que comentábamos, esos audios, es una historia que merece la pena ser leída en compañía, ¿no? Porque es que da pie a comentarios, a salseo, a querer comentar, a hacer teorías, a todo. Así que una experiencia estupenda, y estos fueron los 2 primeros libros que leí, y ya estoy deseando que se sigan publicando libros de este autor, porque ya nos ha anunciado la editorial, que es Blackie Books, que va a publicar, no sé si eran como 4 o 5 historias más de este autor a lo largo de, no sé si 2025 ya, pero es que estoy deseándolo, porque me ha gustado muchísimo ese ambiente turbio, esa oscuridad, pero esa manera tan concisa y tan enganchante de escribir. Lo siguiente a lo que voy a hacer referencia es una lectura que ocupó un par de semanas a lo largo del mes, y que además para mí ya fue relectura, y es la lectura de una fantasía de club, que es Monje y Robot, de Becky Chambers, publicado por Crononauta. No voy a extenderme mucho porque ya hablé de este libro justo en el Mayo Sci-Fi del año pasado, porque lo leí y pues entró en mi top de mejores lecturas, así es que os podéis imaginar. Y en relectura no ha perdido en absoluto, al contrario, yo recuerdo estar leyendo y tengo pues esas frases marcadas y posits y tal, y cuando volví a leerlos y leía de nuevo eso que ya había marcado en su momento, era como que todavía lo sentía más intenso, ¿no? Y que las mismas cosas seguían impactándome igual, ¿no? Y siendo una lectura pues de trascendencia, ¿no? Es cierto que quizás esas reflexiones que yo saqué en su momento, como ya las he hecho con anterioridad, simplemente ahora ha sido como ratificarme, pero ese trabajo de introspección ya lo había hecho previamente, pero es que me ha dado igual. Incluso comentaba en el club de lectura que ha sido un éxito la lectura, la verdad, o sea, ha gustado a casi todo el mundo, si no a todo el mundo, por ese factor de reflexión personal que tenía, y porque tiene unos personajes adorables. Dex y Onfalina son pues la ternura personificada, y esa inocencia y ese descubrimiento personal. Bueno, he dicho que no me iba a enrollar, pero ya sabéis, nos conocemos ya. Bueno, pues ha sido una lectura de muchísimo éxito, y en los comentarios yo decía, fijaos si soy intensa y si me gusta este libro, que es releyéndolo y aún así sigo sintiendo, y hablando, ¿no? Y haciendo los comentarios, y cuando comento sobre el libro sigo sintiendo esta emoción que me da ganas de llorar, ¿no? De lo profundo y de lo bonito que es este libro, y de lo importante que fue en su momento para mí. Así que una lectura que os recomiendo muchísimo, y ya digo que no quiero hablar y profundizar mucho más en lo que va, porque lo podéis ver en mi top de mejores lecturas del año pasado, o en mi resumen de lecturas del Mayo Sci-Fi. Así que si queréis saber más sobre el argumento, os emplazo a esos vídeos para que este no se haga más largo, que ya lo va a ser. Lo siguiente, lo que vengo a hablaros, también es un libro que ha ocupado pues varias semanas, y que de hecho me costó empezar porque es una segunda parte y el primer libro no me terminó de convencer, y es la representación del Mayo Histórico que he querido meter este mes, el Mayo Histórico de mi amiga Ana, de Anita Lectora, y ha sido Un jardín en el mar, de Pilar Méndez Jiménez, publicado por La Esfera de los Libros. Y bueno, el primero no me gustó porque, como dije, no terminé de conectar con los personajes, no terminé de conectar con la historia, porque no tiene un carácter para mí de novela, ¿no? Una estructura de novela, sino que tiene demasiados datos históricos y se pierde mucho todo el hilo de la trama, ¿no? Entre tanto dato histórico, que además ni siquiera está metido de manera orgánica, ¿no? Sino como muy forzado, muy, bueno, no me gustó, muy artificial, ¿no? Entonces yo no conecté mucho y tenía esperanzas en este libro,
para pues que resolviera un poco todo esto, ¿no? Como que es una continuación directa. Yo no sé si he escuchado por ahí que la autora decía que no hacía falta leerte el primero. Yo tengo mis dudas, porque es que es una continuación directa. Y claro, pues no sé yo hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, me lo leí, me costó empezar y he tenido exactamente los mismos problemas, incluso más, ¿no? Porque, a ver, sigue teniendo esta misma estructura, ¿no? de libro de texto en el que te meto datos, fechas, nombres, sin ton ni son y sin ninguna razón. Podría haber sido un libro mucho más interesante porque nos habla de la masonería, de esa relación que había entre pues, la península y las logias de aquí de la península de España y las colonias como Filipinas, ¿no? Que son las dos localizaciones así fundamentales de esta historia, ¿no? Entonces pues te va hablando un poco de esto, de toda esta trama que había por detrás alrededor de los diferentes intereses que existían en estas logias masónicas, el acceso a la mujer, a la masonería también, cómo fue y un poco pues cómo tuvieron que aunarse entre ellas antes de ser aceptadas en las logias que solo eran de hombres. No sé, un poco tenía temas muy interesantes, pero es que de repente te viene una parrafada con fechas, con un listado de 30 nombres de personas que pertenecían a no sé qué logia de la masonería de bla bla bla, y es como, no me interesa, no quiero saber esto, quiero seguir avanzando porque quiero que me lo muestres a través de los personajes. Había diálogos súper artificiales porque de repente están hablando dos personas de algún tema importante, ¿no? Y de repente una le dice a la otra, porque ¿qué pasa con esto? No sé qué, y él le dice, es una pregunta muy apropiada, porque resulta que te voy a contar, y bla 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 bla. O sea, como que ella directamente toca la tecla, le da el botoncito de Wikipedia, ¿no? Por así decir, y empiezan a tener una conversación que no interesa para el ritmo de la historia, ¿no? Entonces te mete todos los datos y como libro de texto funciona muy bien si lo que quieres es examinarte de esto, ¿no? Pero no es el caso. Luego, por otro lado, las relaciones entre los personajes me parecieron también muy forzadas, porque, a ver, nuestra protagonista principal ha tenido una historia muy dramática, ¿no? Y de hecho ha habido un personaje del primer libro que influyó en su vida, en teoría en negativo, ¿no? Y ella toda su vida ha tenido en mente que ha habido alguien que le ha hecho la vida mucho más difícil, ¿no? Por así decir. Y de repente hay un momento en el que la cosa cambia, parece ser, y de repente se llevan súper bien. Es como que, sí, una relación muy complaciente, ¿no? Y muy oportuna, porque de repente has olvidado todo lo que has estado sintiendo. Yo entiendo que cuando descubres que las cosas no son como tú pensabas, pues de repente abres los ojos, ¿no? Pero que sea instantáneo, que de tener esa sensación y esos sentimientos de no odio, pero bueno, algo más cercano a esto, de repente sea admiración y sea amor, solo, o sea, del minuto 1 al minuto 2, ¿no? Y es como, no lo entiendo, no lo he visto natural. Y me resultaban esas conversaciones también muy forzadas, porque era como charlaban entre las dos protagonistas que estoy mencionando en este momento, y era como una decía una cosa y la otra le replicaba y decía, no, sí, es verdad, llevas razón. Luego la otra al revés, no, sí, es verdad, llevas razón. No se ponían nunca en tela de juicio la una a la otra, todo era muy razonable, siempre les se daban la razón la una a la otra, y yo decía, es que no son los mismos personajes que en el primer libro, no me los creo. Y luego todo pasa muy rápido, hay cosas que de repente hay capítulos que te mete ahí que parecen como un impasse, ¿no? Un momento como que, bueno, vale, no sé, pero estaban bien y tal cual pasan. Luego hay decisiones súper precipitadas que se van tomando, como una huida hacia adelante, y estás en el punto A, al momento siguiente has cortado con algo que ha ocurrido y que le estaba dando acción a la trama, y has pasado al punto B y huyendo, sin ni siquiera preocuparte por qué está pasando por detrás. Hay determinadas tramas e intrigas y amenazas y tú lo único que sabes hacer es huir hacia adelante, no sabes, estás poniendo un parche, porque si tú no sabes de dónde viene todo eso, ¿cómo puedes intentar solventar todo esto que está pasando, ¿no? Entonces era como muy atropellado y muy dejó atrás la acción, que era lo interesante, ¿no? Luego cosas inverosímiles,
no ha sido para mí, no ha sido para mí. Lo siento muchísimo, me habría encantado que me gustase porque de verdad la ambientación en Filipinas era algo que me llamaba mucho la atención, pero lamentablemente no me ha gustado. Incluso en los comentarios, porque esto lo estoy leyendo en lectura conjunta con mis amigas, pues en los comentarios yo ya iba lanzando desde el inicio una teoría. Yo decía, esto va a ser esto, esto va a ser esto, esto va a ser esto. La única manera de que la autora me sorprenda es que al final esto no sea lo que estoy diciendo yo y por lo menos habré sacado algo bueno del libro. Y no, efectivamente al final pues yo llevaba razón y bueno, pues me habría encantado no tenerla, pero bueno. Y ahora ya sí os voy a hablar de las cuatro lecturas que hice para el Mayo Sci-Fi, aparte de Monje y Robot, que bueno, fue una relectura, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por lo más top, porque es con lo que más me voy a enrollar probablemente y no quiero luego ir atropellada en el final del vídeo por intentar acortar. Y se trata de La parábola de los talentos de Octavia Butler. Bueno, ya sabéis y podréis esperar que he llorado con este libro. Ha sido una lectura tan intensa, ha sido una lectura... Bueno, se me ponen los pelos de punta ahora mismo. Tenía ganas de reencontrarme con la autora en esta continuación directa de La parábola del sembrador y quería seguir viviendo un poco junto con nuestra protagonista, que es Lauren Olamina. Quería seguir viviendo un poco qué es lo que estaba pasando con ella, ¿no? Y cómo se había quedado después del cierre, ¿no? del libro anterior, que cierra bien, pero bueno, funciona como una historia casi que autoconclusiva, pero yo quería seguir conociendo, ¿no? a esta protagonista y explorando todo lo que tenía que ofrecer, ¿no? Es una lectura tan intensa, no voy a decir mucho, pero, o sea, de lo que es la trama como tal, porque entiendo que al final es spoiler, ¿no? Si no te has leído el primero. Pero digamos que eso, que continúa poco tiempo después de cómo cierra el primer libro, que, bueno, nuestra protagonista ha conseguido huir de una situación muy difícil porque, bueno, la sociedad está prácticamente arruinada por el hecho de que ha habido una gran catástrofe medioambiental y es la escasez de agua. No sé si os sonará de algo, pero además es que este libro comienza en junio de 2024. Este no, el primero, ¿no? Lo que es esta distopía. Comienza en junio de 2024, así que Octavia no sería una visionaria. Bueno, la cuestión es que el mundo, como digo, y la sociedad como tal, destruida, hay unos guetos en los que la gente tiene que aislarse y protegerse porque la gente que queda fuera de ellos lo que quiere es matarte por su supervivencia, ¿no? Por conseguir aquello que tú tienes, conseguir el alimento que tú tienes, el agua, el acceso a agua. Bueno, es terrible, hay mucho sufrimiento en este primer libro, hay muchísima acción. No acción en el sentido pues no sé, de tema bélico ni nada de esto, no, sino en el sentido de que constantemente estamos escapando, huyendo, intentando proteger nuestra vida. Hay muy poca tranquilidad, ¿no? dentro de este libro, entonces es bastante intenso en ese sentido. Entonces, pues ella comienza esta andadura, primero pues en uno de estos guetos y luego vamos viendo qué es lo que ocurre con su vida, ¿no? Ella tiene que escapar, tiene que huir y pues en estas seguimos su camino en el primer libro. Y en el segundo pues la tenemos asentada de nuevo, iniciamos aquí y vamos viendo un poco pues cómo es el funcionamiento de esta nueva sociedad que está intentando establecer. Y además tenemos un componente que quizás parezca que te puede echar atrás y es la creación de una nueva religión, por así decir, ¿no? Que es un concepto que comienza a explorarse en el primer libro y que en este segundo tiene muchísima importancia. Pero no, ya digo, no es una religión como un culto a una deidad que vendrá a rescatarnos y que va a hacer el trabajo por nosotros, ¿no? Por así decir, sino que digamos que aquí lo que se explora un poco es no un culto como tal, aunque puede ser, sino el hecho de cómo el ser humano es resiliente y puede adaptarse. Aquí dicen que Dios es cambio, ¿no? Como que el cambio como tal es lo que va a mover a la sociedad. Así que explora un poco esto, habla mucho de educación, habla mucho de respeto, habla de muchísimas cuestiones y todo esto bajo el halo
de el peligro que siempre se va a cernir sobre la sociedad, o sobre ellos en este caso, o sobre lo diferente, sobre aquello que es un poco disruptivo dentro de lo general, y cómo además también los extremos son tan peligrosos, ¿no? Cómo es tan fácil prender la llama del conflicto y generar un clima de incomodidad con aquello que no sé, es diferente o que no entra dentro de nuestra mente cuadriculada, ¿no? Es muy, muy, muy intenso. Ocurren cosas terribles y que a mí me hicieron, como digo, llorar. Sentí indignación por lo real que me resultaba determinados comportamientos y determinadas actitudes del ser humano, ¿no? Para con otros. Y sentía tanta rabia y tanta impotencia. Y luego, por otro lado, también te va mostrando un poco cómo en el camino de conseguir algo mayor perdemos quizás un poco el foco en nuestro entorno más cercano, en el sentido de que dejamos de darle tanta importancia a veces a lo pequeño y a lo que tenemos al lado, porque entendemos que el bien mayor es más importante, ¿no? Y por el camino quizás hay personas que van sufriendo este desarraigo, este desapego, ¿no? Quizás entonces pierden un poco el sentido de su vida al inicio, o viven con enfado porque entienden que tú buscabas algo más grande, pero que te has despreocupado de lo pequeño, ¿no? No sé, es como, tiene muchas cuestiones, es muy interesante, es muy intenso, un libro maravilloso. Ya digo que exploramos quizás ya menos ese concepto de la escasez del agua, porque vamos viendo también cómo está evolucionando el mundo en esto, pero vamos explorando un poco menos esto para explorar un poco más cómo somos capaces de influir en nuestro entorno, cómo somos de resilientes y cómo es de importante, pues eso, por ejemplo, la educación, cómo es de importante los cimientos de una sociedad, ¿no? Para evolucionar y para adaptarnos a los cambios que nos puedan venir. Lauren Olamina siempre en mi corazón, Octavia Butler siempre en mi cabeza, y de verdad una lectura que es muy necesaria. Otro de los libros que leí y que fue una gran sorpresa para mí fue Internemosis, de Celia Corral Vázquez, publicado por Crononauta. No lo he dicho, pero la anterior, la de La palabra de los talentos, está publicada por Capitán Swing. Ya lo he dicho en otros vídeos, pero no en este. Bueno, y como digo, Internemosis ha sido toda una sorpresa, porque yo no sé qué esperaba de este libro, la verdad, pero me esperaba algo quizás menos íntimo, ¿no? Menos íntimo, y ha sido una experiencia bastante íntima, bastante personal, no íntima en cuanto a que apele a mí, sino al ambiente que se genera, ¿no? Cuando estás leyendo esta historia y en la propia historia, ¿no? Porque al final nos encontramos con una nave. Bueno, a mí esto de las naves y la tripulación y la relación que hay entre ellas cuando son poquitas personas, a mí siempre me suele gustar, pues por ejemplo como en El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, o en La última luz de Tralia, ¿no? Que al final lo que tenemos es la relación que se establece entre diferentes personajes dentro de una nave, ¿no? Y cómo es, pues eso, al final una pequeña familia, una pequeña microsociedad que tiene que funcionar por sí misma, ¿no? Y es que justo es lo que tenemos aquí, pero con un giro un poco mayor, ¿no? Porque aquí al final encontramos que hay una especie diferente a la humana que parece ser que ha desaparecido sin dejar rastro por alguna razón, no se entiende el por qué, y es que piensan que han podido escapar de su planeta porque el planeta iba a morir, y entonces han podido escapar de alguna manera para sobrevivir, ¿no? Y un grupo de humanas en una nave ve que también nuestro propio planeta está al borde del colapso. ¡Qué sorpresa! Y dicen, bueno, pues si esta gente ha podido escapar y tal, a lo mejor nos pueden dar claves de hacia dónde tenemos que ir para sobrevivir. Y consiguen un ejemplar de esta otra especie, secuestran a este ejemplar, lo tienen en su nave, y por otro lado, pues lo que quieren es eso, explorar un poco como que le dé respuestas este ejemplar de la otra especie sobre qué es lo que tienen que hacer para que la humanidad sobreviva, ¿no? Hay una doctora, bueno, hay un par de doctoras que han estado explorando un poco con humanos para hacer
como que los recuerdos y la mente de un humano se trasvase al cuerpo de otro, o sea, como que conviva dentro de la mente de una misma persona dos mentes diferentes. Es un concepto un poco extraño, ¿no? Y ha estado experimentando esta doctora, algo que no era muy legal, entonces esta mujer se ve pues lo mismo, como prácticamente exiliada, y la retienen en esta nave en la que hay una tripulación que está explorando esta manera de sobrevivir, y piensan que con este experimento van a poder volcar la conciencia de este ser, ¿no? digamos, en un humano. Y vamos viendo un poco pues todos esos dilemas, primero morales, ¿no? de cómo de bien o mal está esto, y más en cuanto a la mezcla entre especies, esa manera de invadir, ¿no? y la intimidad de otra persona, cuando además pues no se puede comunicar, puede estar en contra totalmente, como a mí me parecería razonable. Y bueno, pues un poco esto, cómo retenemos a otras especies y investigamos con ellas, ¿no? Pero bueno, la idea era volcar esa conciencia de esta otra especie en una humana para obtener respuestas sobre a dónde ir para sobrevivir. Se generan un montón de diálogos, como digo, se genera un poco de conflicto moral y ético entre las diferentes miembros de esta tripulación, porque son todo mujeres. Y es muy interesante ver todos estos diálogos, ver un poquito cómo son nuestras protagonistas y cómo están dispuestas, por un lado, a luchar en pos de la humanidad, y por otro lado, cómo su historia personal también afecta un poco a la relación que tienen entre ellas y a pues, cómo se comportan en el día a día, los vínculos que generan. Y es muy interesante además ver un poco algunos personajes que son más complejos de lo que parecen y que son los que tienen en realidad la llave para descubrir un poco cómo comunicarse, ¿no? Y esas ganas de no solo caminar hacia adelante con esta idea que tenemos fija, sino estar abiertos a otras opciones, ¿no? Y como decía antes con el libro anterior, a adaptarte, a explorar un poco más sobre lo diferente, a dejar de temer aquello que no conocemos y ser capaz de dar un pasito más, intentar comunicarnos, no sé. Tiene muchas cositas, es un libro que te genera eso, mucho apego, ¿no? a los personajes, que te genera muchas dudas también, como digo, un conflicto un poco ético sobre la experimentación científica y hasta dónde podemos llegar, y la verdad que es muy interesante. Y tiene un final, a mí me impactó, una grandísima sorpresa. El estilo de la autora me ha gustado por eso, porque tiene un puntito, además, ella se nota que es, bueno, su especialización está en el ámbito científico, porque habla mucho del tema, pero no se te hace pesado, te explica las cosas de manera muy clara, muy dinámica, muy ágil. Me ha gustado mucho, y además eso, que tiene ese puntito íntimo en cuanto a las conversaciones de los personajes, capta muy bien la esencia de cada uno, y además te plantea esos debates de manera que tú prácticamente te conviertes en un personaje más que va a dialogar con el resto de personajes de esta tripulación, ¿no? de esta nave. Y ahora voy con dos lecturas que me han sabido un poco regular. Una de ellas es Así se pierde la guerra del tiempo, de Amal El-Mozart y Max Gladstone. Está publicado por Insólita. Yo tenía altas expectativas porque combinaba un poco viajes en el tiempo con pues, una parte que está escrita en modo de cartas que se van enviando, y una pequeña historia de amor a través de ellas y tal. Entonces tenía como altas expectativas, pero me ha parecido una historia muy inconexa, porque, no sé, al final tenemos a dos protagonistas que se van dejando cartas a lo largo del tiempo, y es que hay dos facciones que se supone que están luchando para, pues eso, ganar en su guerra particular, y que el futuro sea un poco como ellos necesitan que sea, ¿no? para que en el futuro pues sean, digamos, la facción con más poder, ¿no? Entonces van dando saltos a lo largo del tiempo, cambiando, modificando cosas, interfiriendo un poco en la evolución de cómo ha ido la historia. Es confuso porque no termino de entender un poco cuál es esa dinámica de interacción con el tiempo y un poco pues eso, los objetivos que persiguen, ¿no? y cómo lo hacen. Y luego además
lo único que vamos viendo es, digamos, salto en el tiempo y cómo de repente a lo largo de su misión o lo que tuviesen que hacer en cada hilo temporal encuentran una carta, ¿no? Y luego leen esa carta. Al siguiente vemos la perspectiva de la otra parte, del otro personaje, ¿no? Cómo está interfiriendo también en el tiempo, cómo descubre la carta que la otra persona le envió en respuesta y luego la carta, ¿no? Entonces es como muy cortante todo y luego la forma en la que aparecen esas cartas parece muy espectacular al inicio, pero después, o sea, va como cada vez tan a más, que pierde esa verosimilitud, como que dices, vale, ya no me va a sorprender nada. Quiere hacerlo tan espectacular y cada vez más que pierde ese efecto sorpresa, ¿no? Ese efecto de grandiosidad, ¿no? Entonces ahí me fue perdiendo un poco. Luego es eso, es simplemente estamos en un conflicto, vamos en mitad de alguna acción interesante, aparece la carta y luego leemos esa carta. Y se supone que hay una historia de amor por medio y tú vas viendo a lo largo de las cartas cómo de repente hay una cosa súper intensa y dices, ¿cómo hemos llegado aquí? Porque si solo es a través de las cartas que yo he estado viendo, no entiendo cuál ha sido el proceso, no entiendo cuándo se ha generado ese vínculo, no entiendo cuándo de repente ha surgido ese amor tan intenso, ¿no? Y en el que daría mi vida por la otra persona, ¿no? Entonces, no termino de empatizar con esta historia de amor porque no entiendo de dónde ha nacido. Sí que reconozco que el estilo es muy bonito. O sea, el estilo de escritura es muy interesante porque es eso, va explorando diferentes maneras de trasladarte esas emociones y resulta muy poético en muchas ocasiones, muy perturbador en cuanto a la poesía que utiliza, ¿no? Y a cómo te comunica y te transmite las emociones de los personajes. Pero más allá de su estilo, no he terminado de conectar con la historia, porque no había historia, ni con esa relación de amor tampoco, ¿no? Entonces, no sé, se me ha quedado bastante a medio gas y ha sido una pequeña decepción. Y ya por último, un libro que no es que no me haya gustado, sino que ha sido muy regular, y es La glándula de Ícaro de Anna Starobinets. Está publicado por Impedimenta. Y yo tenía también de nuevo altas expectativas, más después de haber ido a la presentación de la autora, y era muy interesante, pero al final resulta ser un libro de relatos y claro, es inevitable, no vas a conectar de la misma manera con todos los relatos. Sí que explora historias interesantes, ¿no? Puntos de partida interesantes, porque al final vamos viendo un poco, pues, digamos que cómo se imagina ella que puede ser la evolución de la especie, ¿no? Y de la sociedad. Por ejemplo, tenemos un relato en el que al hombre se le extirpa una glándula que es la que provoca la secreción de las hormonas que estimulan el deseo sexual y cómo afecta esto, ¿no? a la sociedad quizás. Otro relato, por ejemplo, que explora un poco la crianza, ¿no? Y en manos de quién dejamos la crianza de nuestros hijos, y en este caso pues sería a través de una especie de consola, ¿no? Y una inteligencia artificial, ¿no? Y es bastante perturbador. Luego, por ejemplo, otra en la que tenemos conciencias de nuevo digitalizadas, o sea, nuestra conciencia a fin de conseguir la inmortalidad se digitaliza para poder volcarla después en otro cuerpo, ¿no? Y un poco todo lo que esto genera por detrás y las mafias que pueden y los intereses que se pueden generar por ahí. No sé, explora diferentes cosas que resultan bastante interesantes, ¿no? Un tren, por ejemplo, que te devuelve a momentos del pasado o que te lleva al futuro y vas moviéndote un poco por el hilo temporal también. Ya digo, es como muy... explora ideas interesantes, pero no me han gustado todos por igual, evidentemente. Ha habido algunos que me han dejado bastante fría y quizás el último, que es el más extenso y es el de la inteligencia artificial, es el que más me ha gustado. Y el primero, el de la glándula que se le extirpa a los hombres, por un poco ese mensaje que veo tan cercano, ¿no? a nuestra realidad. Y entonces eso sí que como que han interpelado mucho más a mis emociones y me han perturbado, ¿no? Un poquito más. Pero los demás quizás los he sentido un poco más fríos, un poco menos intensos para mí, ¿no? El estilo de la autora es muy sencillo también, muy conciso, muy te cuento a lo que voy y ya.
y está lejos de estar adornado con florituras. Es muy efectivo en este tipo de libros porque te muestran la idea que te quieren expresar sin darle demasiada vuelta, ¿no? Y entonces eso te lo hace más crudo y más directo. Pero ya digo, como que me han dejado muy fría algunos de los relatos y entonces yo esperaba mucha más intensidad. Y hasta aquí las lecturas de este mes. Yo estoy convencidísima de que este vídeo va a ser muy largo porque me enrollo mucho. Como siempre, no lo puedo evitar, pero bueno, en cualquier caso, no sé si habréis leído alguno de estos libros, qué os habrán parecido, dejadme saber vuestras opiniones o si los teníais en mente y no sé, un poco qué habéis leído por el Mayo Sci-Fi o por el Mayo Histórico si habéis participado en alguna de las dos iniciativas. Ya solo me queda recordaros que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo, el enlace al grupo general del Club de Lectura por si os queréis unir, que está todo muy candente como ya he dicho. Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Chao.